presentar. Soy Pablo Canelones, soy psicólogo clínico, psicoterapeuta. Mi formación básicamente fue en el área de la psicología clínica en el Hospital Militar de Caracas. Egresé de la Universidad Católica Andrés Bello en el año 80. Tengo más de 40 años de graduado. Pero mi vida profesional ha sido, se desarrolló básicamente en el área clínica y en el área de la docencia en la Universidad Central de Venezuela. De la manera que tengo dos alma mater, la UCAP y la UCB. De allí me jubilé hace ya algún tiempo y permanecí haciendo docencia, investigación y extensión, básicamente durante todo mi recorrido profesional. Y ahora lo que estoy dedicado es a la consulta, que siempre hice actividad clínica por extensión. Hice actividad clínica. Tuvimos la oportunidad de hacer el primer, fundar el laboratorio de psiconeuroinmunología en la Escuela de Medicina Vargas, en el Instituto de Biomedicina, en el año 99. Hicimos en el año 95, iniciamos un protocolo de investigación que publicamos en el año 99 en Brain Behavior and Immunity, que era con niños con cáncer, que fue el primer protocolo, uno de los primeros, el primer protocolo de investigación que se hacía pionero en el área de la psiconeuroinmunología, que dio unos resultados extraordinarios y bueno, pues ha sido referido por muchos investigadores a nivel internacional, porque se publicó en una revista que era la revista, el órgano oficial de las sociedades de investigación en psiconeuroinmunología, que es Brain Behavior and Immunity. Pero además, en el compendio que se publicaba año a año, que se publicaba sobre las investigaciones realizadas en el área de la psiconeuroinmunología, está referido ese trabajo de investigación que nosotros hicimos aquí en Venezuela, de esta manera que nos sentimos orgullosos de ese recorrido. Y bueno, fundamos una materia electiva en la Escuela de Psicología para pregrado y tuve la oportunidad de dirigir durante muchos años la materia electiva para los posgrados también. Hicimos esa materia para el posgrado de Psicología Clínica y Psiquiatría del Hospital Psiquiátrico de Caracas y en alguna oportunidad participaron también algunos estudiantes del posgrado del militar, del hospital militar, entre otras cosas. Bueno, pues vamos a dar inicio. Hoy yo les traigo algunas cosas referidas a el enfoque de la psiconeuroinmunología, la aplicación en salud y como, digamos, el interés de los estudiantes de psicología es que pueda ser un psicólogo en este marco de la psiconeuroinmunología en el ámbito de la salud y con un modelo de aplicación específico que sería el modelo del cáncer, de las personas con cáncer. Entonces, allí vamos a hablar algunas cosas muy someras, pero que da pie a poder conversar e intercambiar. Vamos a poner la presentación, vamos a compartir esta presentación a ver si se puede, si ustedes la ven, no sé si se ve la presentación. Profe, en estos momentos no veo la presentación. No ve la presentación en este momento. Vamos a hacer algo. Compartir pantalla. Me tiene que dar permiso del anfitrión. Porque dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Ah, perfecto, profe, ya le...
Profe, le voy a dar la opción de ser el host de la sala para que pueda compartir la pantalla. Ok, tú me avisas cuando pueda hacerlo. Perfecto, profe, ya tiene la opción. Perfecto, entonces ahora compartir, compartir. Ok, ahora sí se puede ver. Sí, sí se puede ver. Ok. No sé cómo quitar acá o cómo ampliarlo. Ok. Inicio. Ok. Entonces, vamos a ver lo que es la acción del psicólogo con apoyo en la psiconeuroinmunología. Aquí están mis redes sociales que pueden ustedes tener contacto conmigo por allí. En el correo electrónico pablo.canelones@gmail.com, en Instagram pablo.canelones y en Twitter Pablo Canelones, @Pablo Canelones. Bueno, nos vamos a conversar en torno a lo que es el proceso de salud-enfermedad. Nos vamos a centrar en lo que es la enfermedad y la relación con el estrés. Y allí en ese marco vamos a hacer referencia a tres formas de ver la influencia del estrés en la enfermedad, para que se presente la enfermedad, ¿no? Entonces vemos que hay un conjunto de enfermedades, un conjunto de alteraciones que son alteraciones de este tipo endógeno. Vale decir que podríamos nosotros ver que hay una predisposición, una diátesis que se llama, que es una predisposición natural del organismo por situaciones de vida, de recursos internos, etcétera, que tienen una probabilidad mayor a enfermar y de enfermar de algún órgano en particular o de algún sistema en particular, etc. También hay enfermedades o trastornos que son esencialmente consecuencia o directamente relacionados con el estrés. Y hay un conjunto de enfermedades que están relacionadas con, son mixtas, que es esta interacción, que están relacionadas con los aspectos biológicos y los aspectos estresantes per se. El ámbito de la psiconeuroinmunología y el ámbito de la medicina psicosomática se centra básicamente en este tipo de trastornos. ¿Bien? Entonces, no podemos generalizar y decir que todas las enfermedades parten como consecuencia de una situación estresante. Hay un conjunto de enfermedades que sí responden a un elemento estresante y que se fundamenta en alguna debilidad o vulnerabilidad orgánica. Pero no todas, no se puede hacer generalización en ese sentido, ¿no? Hoy día, hoy día, hoy día se habla sobre el núcleo de la investigación psicosomática. Ya no es como tradicionalmente la veíamos. Tradicionalmente, desde los años 50 o 40, cuando se empieza a desarrollar lo que es la medicina psicosomática y antropológica, una en Alemania y la otra en los Estados Unidos, se hablaba, Frank Alexander hablaba en los inicios de la psicogénesis, es decir,
que había un trastorno, una alteración a nivel de la psique que podía explicar la aparición de alguna enfermedad. Y se veía o se relacionaba como evidencia algunas alteraciones psicológicas y como ellas, que pudieran ser también acompañadas por características de personalidad, etcétera, y cómo ellas se daban acompañadas en estudios relacionales, se han acompañadas de algunas alteraciones somáticas. De tal manera que se hablaba de una psicogénesis. Podríamos establecer una línea de referencia causal entre lo que es el conflicto y lo somático. Hoy día eso no prosperó. La visión que se tiene es diferente, en el sentido que se dice que el núcleo de investigación psicosomática actual ya no va dirigido a ver la alteración o a localizar cuál es la alteración o el trastorno psicológico y la enfermedad que se presenta como consecuencia de esa alteración psicológica, sino que más bien hay una aproximación a lo que es la susceptibilidad o vulnerabilidad. Es decir, que las variables psicosociales están produciendo un espacio de susceptibilidad o vulnerabilidad, y de allí parte la presentación de la enfermedad. Y ese es el núcleo psicosomático actual. Ya el enfoque va dirigido allí. Y va dirigido allí en función de todas las evidencias que se han encontrado con relación a la psiconeuroinmunología, que vamos a hacer referencia posteriormente. La psiconeuroinmunología la podemos definir como una disciplina de investigación, no una disciplina, digamos, no es una disciplina clínica, no es una especialidad clínica de la medicina o una especialidad de la psicología o una especialidad. La neuroinmunología es un campo de investigación que genera conocimiento y que es aplicable a diferentes disciplinas clínicas y principalmente clínicas y otras de investigación. Esa disciplina de investigación postula que existe una relación bidireccional o multidireccional entre lo que es el ámbito psicológico, el sistema nervioso central, el sistema endocrino y el sistema inmunológico, en una red de interacciones bioquímicas y físicas, estructurales, digamos, que relacionan esos cuatro sistemas. Es decir, que lo psicológico está influyendo en lo somático por vía del sistema nervioso central, que influye en el sistema inmunológico y que influye en el sistema endocrino. Pero también, si hacemos el análisis desde el sistema endocrino, vemos que hay una influencia en lo psicológico, que tiene una influencia en el sistema nervioso central y en el sistema de defensa. O si hacemos el análisis del sistema de defensa, también decimos, hay una influencia en el sistema nervioso central, en la psique y en el sistema endocrino. Es decir, que cualquier alteración que pueda haber en uno de los sistemas tiene una influencia mayor o menor en los otros sistemas. Eso es lo que apunta esta disciplina de la psiconeuroinmunología. Hay una serie de evidencias que se desarrollaron a partir de los años 80 y de los años 70, que son las evidencias de tipo anatómica, principalmente por Felten. Estas evidencias anatómicas fueron el descubrimiento de la relación estructural, es decir, de vías nerviosas que relacionan el sistema nervioso central y el sistema autónomo con los órganos primarios y secundarios del sistema inmunológico, de tal manera que están asociados, que hay una relación estructural. Las relaciones fisiológicas que se establecieron, o las evidencias fisiológicas, principalmente por Blalock,
fue que hay una comunicación bioquímica por receptores de tipo neuronales, neuropéptidos, entre el sistema nervioso central y los diferentes sistemas de endocrino y la psique, para que se presente un interjuego de tipo bioquímico. Hay un conjunto de interacciones funcionales o de evidencias a algunos centros, modelos de experimentación, por supuesto, algunos centros o algunas áreas del cerebro en animales, vemos que hay alteraciones en el sistema inmunológico. De tal manera que hay zonas estructurales que están relacionadas, el sistema nervioso central, que están relacionadas con algunas funciones del sistema de defensa. ¿Bien? Y hay otra serie de evidencias psicológicas desarrolladas principalmente por Robert Eider y Nicholas Cohen en el 1975, publicadas en Psychosomatic Medicine, sobre el proceso de condicionamiento de la respuesta inmunológica. Es decir, cómo la respuesta inmunológica podía ser condicionada y podía el animal de experimentación responder o no a aumentar o disminuir la eficacia de la respuesta inmunológica dependiendo de un proceso de aprendizaje o condicionamiento clásico. Este condicionamiento fue por primera vez, por supuesto, que se hizo en esta época de esta manera y casi le vale el premio Nobel a Robert Eider, el psicólogo Robert Eider, y el inmunólogo Nicholas Cohen. Sin embargo, en los años 20 se descubrió, ellos mismos en su trabajo lo reportan, que en los años 20 ya en el Instituto Pasteur de París se había hecho un condicionamiento clásico de la respuesta inmunológica, pero no tuvo una difusión importante como lo tuvo en esta época del año 75. Las evidencias psicológicas, vamos entonces a centrarnos, ya que nosotros somos psicólogos, ya que nosotros es nuestro campo de aplicación y vemos cómo eso podemos nosotros aplicarlo en nuestra acción cotidiana, en lo psicológico con el enfoque de la psiconeuroinmunología. Vamos a ver que aquí está el estudio. Aquí tenemos el estudio de Robert Eider y Nicholas Cohen de la respuesta inmunológica condicionada. Se condicionó al animal con agua con sacarina como estímulo neutro, se le colocó una inyección de ciclofosfamida como estímulo incondicionado y se dio una respuesta condicionada. La respuesta condicionada que se buscaba era aversión a la sacarina, porque la inyección de ciclofosfamida lo que genera en el animal son dolores abdominales y algunas reacciones indeseables en el animal, de tal manera que cuando él recibiera la inyección de ciclofosfamida posterior al agua con sacarina, él iba a relacionarlo con esta respuesta de aversión. Sin embargo, lograron la respuesta de aversión y además se vio que había un aumento de la mortalidad de los animales de experimentación y no se sabía por qué era eso. Robert Eider consultó, porque él era psicólogo, él no era inmunólogo, consultó con un amigo de la facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Rochester en los Estados Unidos, y entonces encontró, ese fue Nicholas Cohen, se dieron cuenta que la inyección, la ciclofosfamida, era un potente inmunosupresor. De tal manera que Robert Eider levantó la hipótesis de que se estaba haciendo un condicionamiento no solamente de aversión a la sacarina, sino que se estaba haciendo un condicionamiento de la respuesta inmunológica. Entonces, ellos hicieron un protocolo mucho más exigente para probar esto. Luego también hubo una aplicación que se hizo. Fíjense, se hizo un condicionamiento. Ok. Se hizo. Este es el protocolo
de 1975 de Robert y Toer de la respuesta inmunitaria condicional. Dice que es un protocolo con, altamente exigente, extraordinario, impecable en cuanto al rigor metodológico para hacer ver que la ciclofosfamida es un inmunosupresor, para decir que el agua con sacarina, que el agua no hace ningún efecto en los animales de experimentación, etc. Aquí logró demostrar en forma impecable la relación que existía entre la respuesta, entre la respuesta o el estímulo neutro y la respuesta inmunológica condicionada. De tal manera que se pudo demostrar y se pudo publicar. Hasta ese año, hasta el año 1975, era una afirmación que el sistema inmunológico no respondía, no era susceptible a ser condicionado, porque era un sistema autónomo. Siempre que se colocaba una célula tumoral in vitro en una atacaban esa célula tumoral y la alisaban, la destruían, etc. De tal manera que se hacían todos los estudios estaba cruzado por otras variables. Esas variables eran variables de tipo psicológica y además que eran capaces de ser susceptibles de ser condicionadas. Ok, posterior a eso se hizo entonces una serie de estudios donde se hacían algunas aplicaciones de este descubrimiento. En la revista Science de 1982, Eider y Cohen publicaron una aplicación de la respuesta inmunitaria condicionada. Se colocó a unos animales de experimentación, a unos ratones de este tipo, de estas siglas, se les dio agua con sacarina y la inyección de ciclofosfamida. Estos animales producían, ellos eran susceptibles a presentar en forma espontánea una enfermedad parecida al lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune. Y ellos lograron, por condicionamiento, hacer que el animal hiciera un retardo en la aparición espontánea de la enfermedad parecida al lupus eritematoso sistémico. De manera que pudieron condicionar también una respuesta que estaba instaurada en el sujeto, una tendencia por vía de condicionamiento. Otra aplicación que se hizo fue el que hizo Ganta, Hiramoto y colaboradores, se hizo sobre la activación del sistema inmunológico. Es decir, el sistema inmunológico podía aprender no solamente a inmunosuprimirse, no solamente a inmunosuprimirse, sino también a inmunoactivarse. Entonces se colocó oloralcanfor como estímulo neutro y ácido polinosílico polisipidílico, que es un estimulante del sistema inmunológico, y se vio que había un aumento como respuesta condicionada, un aumento de la actividad de los linfocitos NK, que son unos linfocitos natural killer que son antitumorales. Entonces, solamente con la aplicación luego, presentación del oloralcanfor, el animal era capaz de aumentar la actividad de los linfocitos NK por condicionamiento. En el año 89 se dio por primera vez se dio un condicionamiento de una célula, de la respuesta específica de una célula. Esta célula es los mastocitos, que es una célula del sistema inmunológico, que ellos producen una degranulación. Estos mastocitos producen una degranulación y esa degranulación es altamente tóxica. Esa degranulación
empieza a producir histaminas. Y esas histaminas son las responsables de inflamaciones y de problemas que pueden presentarse como proceso, como consecuencia del proceso defensivo. Entonces se logró hacer aquí con un condicionamiento, con un sonido y una luz en animales de experimentación, se logró que los mastocitos lograran por condicionamiento, se hizo una reexposición de estos animales y ese mastocito era capaz de producir esa proteasa 2, esa degranulación se podía hacer en estos animales de experimentación, solo por la presentación del sonido y la luz, sin la ovoalbúmina, que es la sustancia que inyectada al animal producía esa degranulación de los mastocitos. De manera que tenemos por condicionamiento, solamente con el sonido y la luz, tenemos una degranulación del mastocito. Esto fue la primera vez que se pudo demostrar cómo una célula podía ser, de nuestro sistema inmunológico, podía ser condicionada. Esto tuvo una cantidad de aplicaciones y se hizo entonces una aplicación en humanos. Fíjense, este experimento pudiera explicar por qué muchas personas que son alérgicas al polvo, por ejemplo, al ver láminas con polvo, empiezan a tener respuestas de estornudos, o inflamación, o esa respuesta típica de alergia, por simplemente presentación simbólica del elemento que produce la reacción alérgica, ¿bien? Por este condicionamiento. Se hizo entonces varios experimentos sobre inmunosupresión condicionada en humanos. Ok, me gustaría chequear si estamos en el tiempo, porque me hizo un anuncio que tenemos a tiempo limitado. No sé si me están siguiendo o ya Puede ser porque queden pocos minutos. En caso de que se cierre, podemos utilizar el mismo link para reiniciar la clase, no hay ningún problema, y seguiríamos grabando. Y el mismo link y la misma clave. Sí, exactamente lo mismo. Ok, porque me dice que hay 2 personas haciendo sala de espera. Ah, profe, porque yo le di la opción de eso, le puede dar a admitir y ellos entran. Admitir, ok. 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 Entonces, se hizo una inmunosupresión condicionada en humanos. Y esa inmunosupresión condicionada en humanas tiene muchas aplicaciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos hay personas que tienen problemas problemas inmunológicos como por ejemplo, lupus o problemas autoinmunes que necesitan tomar medicamentos para limitar el sistema inmune. ¿Bien? Entonces, vale decir, esteroides que van a tomar en forma crónica. Y ellos tienen una serie de problemas que se presentan cuando se utilizan a largo plazo. Esta aplicación de la inmunosupresión en humanos condicionada podría aplicarse, como se hizo aquí, por ejemplo, se les dio ciclofosfamida, que es un inhibidor del sistema inmunológico, y se le daba con un agua saborizada, con un sabor particular. Y se lograba una inmunosupresión. Se veían que había indicadores específicos de inmunosupresión que hacían que disminuyera la proliferación de linfocitos. Una semana, 3 días cada 12 horas, se le daba esta aplicación de este condicionamiento. Luego, se le dio placebo a la persona y el mismo sabor, la misma agua saborizada. Y el resultado fue la inmunosupresión. Exactamente se movilizaban los mismos elementos de ARN
mensajero, la interleuquina 2 y el factor de necrosis, perdón, la interferón gamma que se le producía a la persona, y una baja proliferación de los linfocitos, exactamente igual que si estuviera tomando inmunosupresores, en este caso ciclofosfamida. Esto, la segunda semana, 3 días cada 12 horas. De tal manera que nosotros vemos que aquí hay una aplicación concreta de cómo se podría utilizar el condicionamiento en la aplicación de orden clínico para utilizar menos medicamentos y poder disminuir los efectos colaterales de esos medicamentos, efectos indeseables. También ahí se estudió la memoria de la inmunosupresión aprendida, es decir, cuánto tiempo tendríamos nosotros disponibilidad de utilizar un placebo condicionado sin dar un reforzamiento con una sustancia o con la sustancia realmente química que genera el efecto terapéutico. Y se logró ver que en humanos había 11 días de duración la inmunosupresión. Después de 11 días, nosotros tendríamos que dar el elemento curativo, el elemento terapéutico real para reforzar ese condicionamiento. Y en animales, 6 días era la duración de la inmunosupresión. También el placebo aprendido y las expectativas. Se hablaba mucho que la expectativa simplemente que esto pudiera ser un mecanismo de sugestión. Y entonces por la sugestión nosotros podríamos tener, por ejemplo, hay mucha gente que habla de eso y dice, por ejemplo, si usted piensa en positivo, no sé cuánto, usted va a tener una mejoría, y si usted dice que se va a curar, entonces usted se cura y tal, y bueno, cantidad de cosas que se dicen por allí, por las redes sociales, que no tienen ningún asidero. O si usted hace una visualización y entonces usted visualiza que sus linfocitos se están moviendo y tal, y que están entonces en contra de la célula tumoral y no sé cuánto, eso va a pasar, eso no tiene tampoco ningún asidero. Diga lo que lo diga, lo puede decir una persona que sea médico, que sea inmunóloga, lo que sea, pero eso no tiene ningún asidero porque no tiene publicaciones en ese sentido. Publicaciones hay si usted ha establecido un condicionamiento con esa estrategia de visualización, o usted ha cabalgado sobre algunos símbolos personales del sujeto que está tratando, que están relacionados con la inmunosupresión o la inmunoactivación, entonces usted podrá hacer ese tipo de estrategia por condicionamiento. Pudiera hacerse. Aquí se ve que las conclusiones del estudio, una única reexposición no fue suficiente para suprimir significativamente la producción de interleuquina 2, que se tomaba como una respuesta intermediaria para la respuesta resolutiva. Y la mera expectativa de tomar un inmunosupresor no causó inmunosupresión de la respuesta. Es decir, que no hay asidero para decir simplemente porque yo lo creo, o porque me parece, o porque me lo dijeron, eso va a ocurrir. Tiene que haber un proceso de aprendizaje, un proceso de condicionamiento para que se pueda dar la respuesta deseada. Aquí, inmunosupresión aprendida, vemos cómo también se hizo una experiencia con supresión de la función de células T. Y ese condicionamiento operó de la misma manera. De tal manera que aquí hay una serie de elementos bien interesantes de cómo yo puedo enseñar o puedo condicionar la respuesta inmunológica. Estos estudios, todos son estudios que se están haciendo a nivel de investigación. Todavía la aplicación clínica es una aplicación que se debe hacer con mucho rigor desde el punto de vista ético, etcétera, para poder hacerlo en términos, digamos, multidisciplinarios, que participe un equipo que esté controlando la situación por la que nosotros vamos a hacer el condicionamiento, ¿no? Entonces, los aportes del placebo condicionado, que antes el placebo se consideraba como un elemento perturbador, ahora el placebo se está utilizando
como un elemento terapéutico también cuando lo condicionamos. Entonces, hay una serie de evidencias que se han encontrado. Por ejemplo, contrariamente a su definición, un placebo está lejos de ser una sustancia inerte, más bien, si se puede condicionar, es una sustancia terapéutica, genera respuestas significativas que pueden mediar resultados en los estudios farmacoterapéuticos, se ha enriquecido con el diseño de ensayos clínicos utilizando los principios de condicionamiento clásico y se puede incorporar el efecto placebo, puede ofrecer modalidades farmacoterapéuticas novedosas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver que a lo mejor a futuro podemos nosotros tener una ingesta de inmunosupresores, por ejemplo, en donde se dé una secuencia como se da por ejemplo, en algunos anticonceptivos, que se ve que las píldoras anticonceptivas están en un ciclo y que ese ciclo se van consumiendo y hay algunos de ese ciclo que tienen menor cantidad de hormonas, menor carga hormonal que otros de los momentos del ciclo. Igualmente nosotros podríamos asistir a ese tipo de fármacos en donde nosotros podamos ver que va tomando una sustancia inerte y que va tomando sustancia terapéutica y eso en forma alternativa dependiendo del nivel o del tiempo que puede durar el condicionamiento de la respuesta inmunológica condicionada. El modelo que vamos a ver es el modelo que a ustedes les puede interesar, que es el modelo del cáncer, para ilustrarlo, el cómo podemos operar. Fíjense. En el cáncer nos ha acompañado a nosotros desde los inicios de la humanidad. Es una enfermedad tan vieja como el hombre. Y, por supuesto, como es tan vieja como el hombre ha inventado una cantidad de explicaciones de tipo mágico, religioso, esotérica, lo que sea, y con relación al cáncer. Entonces, es una de las enfermedades que más especulaciones tienen en torno a ella. La gente, por supuesto, como tenemos un bagaje cultural de siglos que nos ha acompañado de hacer interpretaciones sobre lo que es la enfermedad del cáncer. El cáncer incluso se considera, la palabra cáncer viene de cangrejo, que los griegos consideraban que el cangrejo era un símbolo o la representación, para los griegos, la representación de la maldad. Y luego en la tradición judeocristiana, lo maligno, como células malignas, tumor maligno, el maligno, por supuesto que era la representación del demonio. Y también de esta manera sigue la representación del cáncer como algo dañino, demoníaco, etcétera, etcétera. Bien. El cáncer es una enfermedad, no tiene nada que ver con todo aquel bagaje cultural que nosotros tenemos y arrastramos. El cáncer es una enfermedad como cualquier otra, es una enfermedad de tipo crónica, hoy día se considera más crónica que mortal, anteriormente se considera una enfermedad mortal porque era una enfermedad para la que no se tenían recursos terapéuticos. Cada vez se tienen más recursos terapéuticos, cada vez se tienen más diagnósticos precoces de la enfermedad y cada vez hay más gente que sobrevive o supervivientes de la enfermedad. Hay millones de personas que tuvieron cáncer en el mundo y lo han superado. El cáncer es simplemente un nombre genérico a un grupo de más de 200 enfermedades. Aunque nosotros hablamos de cáncer en términos como muy particulares, no es particular, es muy general. Es una cantidad de enfermedades que se arropan sobre este diagnóstico de cáncer. Son 200 enfermedades de procesos de múltiple etiología, es decir, que participan de múltiples causas. No es una sola causa lo que produce el cáncer. Y cualquiera del tipo de cáncer que se está hablando, hay múltiples causas para poder decir que se pueda realizar el diagnóstico. Está caracterizado por una hiperplasia, neoplasia o por heterotipia. Está hiperplasia, neoplasia y heterotipia de comienzo unicéntrico o multicéntrico organofocal. Es decir, que puede ser que sea un comienzo
muy localizado o que no esté localizado, sino que sea en múltiples sitios que esté esa alteración. Va a decir que sea una alteración de tipo celular y pueda entonces estar focalizado en diferentes áreas de nuestro cuerpo, con capacidad infiltrativa y metastatizante, es decir, que puede infiltrar eh, eh, tejidos de nuestra economía corporal y además de eso puede trasladarse, es decir, puede hacer metástasis, puede hacer que dentro de una localización, por ejemplo, que sea una localización en hígado o en pulmón, puede emigrar y se puede ir a otras zonas del cuerpo, puede emigrar hacia los músculos, hacia los huesos, puede ir hacia el cráneo, etc. Que se produce y que produce una sintomatología variable según la localización y la proliferación primitiva de las metástasis. Hay unas características muy particulares que da los síntomas de acuerdo a la localización inicial y luego se va haciendo más compleja de acuerdo a las metástasis que se va generando si es que hay metástasis en otras partes del cuerpo en ese proceso. De tal manera que el cáncer podemos entonces caracterizarlo de esta manera. Es una enfermedad como cualquier otra, una enfermedad muy compleja que no es tan sencilla como decir que parte de una sola causa. Por ejemplo, hay virus que están relacionados con la presencia de cáncer. Por ejemplo, el virus del papiloma humano, por ejemplo, está relacionado con cáncer, tanto cáncer en el pene como cáncer en el útero, que puede estar relacionado con ellos. Pero además, no solamente la presencia de ese virus puede explicar la presencia del cáncer, es decir, no es uno a uno. Tiene que haber otra serie de variables para nosotros decir que se presenta el cáncer por esa causa, porque es multicausal. Fíjense que no es solamente la presencia del virus, sino todo el mundo que tuviera el virus del problema humano terminaría con un cáncer de pene o un cáncer de útero. Y eso no es así. Mucha gente convive con el virus del papiloma humano y nunca desarrolla y muere de otra cosa que no desarrolla jamás la enfermedad del cáncer. La verdad que es multicausal. Con relación al cáncer, hay un conjunto de creencias de las que yo les decía, dependiendo de todo ese bagaje cultural que hemos tenido nosotros. Y ese bagaje está relacionado con una movilización afectiva y una movilización conductual porque implican o se convierten en creencias. Se convierten en creencias que son básicamente actitudes con las que uno convive y analiza la realidad. Y hay, por supuesto, como en toda creencia, un componente cognitivo, un componente afectivo y un componente conductual. De tal manera que nosotros vemos que si podemos nosotros caracterizar qué es lo que ocurre con el cáncer y podemos nosotros decir qué es lo que ocurre con el sistema inmunológico, ya relacionando la visión psiconeuroinmunológica con el cáncer, vemos que se puede aplicar el modelo del cáncer aquí. Podemos decir nosotros que en el cáncer o en el estrés, por ejemplo, hay una serie de variables que se van a dar. Se va a dar aquí un estrés agudo, un estrés crónico y se ha evidenciado que cuando hay un estrés agudo que dura unas horas o unos minutos, nosotros tenemos un aumento de la inmunidad. Sin embargo, cuando hay un estrés crónico, hay una disminución o una disregulación de la inmunidad. ¿Bien? Y eso clásicamente se ha defendido así. Pero hay un modelo, este modelo que les traigo acá, que incluye la variable, una serie de variables moduladoras de esta acción sobre el sistema inmunológico. Bien, esas variables que modulan la respuesta crónica del estrés y la influencia en el sistema inmunológico están relacionadas con la resiliencia psicológica y la resiliencia de tipo fisiológica. Si yo tengo un estrés crónico, pero tengo unos adecuados niveles de afrontamiento, tengo sensación de control de la situación, optimismo, apoyo, experiencias tempranas enriquecedoras, etcétera, sueño gratificante, conocimiento sobre ciertas situaciones, etcétera,
va a ser un impacto mucho menor. Incluso puede ser que yo tenga un equilibrio inmune, aun cuando convivo con una situación estresante de tipo crónico. También está la resiliencia de tipo fisiológica, en donde tengo una salud, si gozo de salud psicológica o fisiológica, si tengo una adecuada genética, una carga genética adecuada, una habituación a las situaciones ambientales, tengo un medio ambiente enriquecedor, un medio ambiente que me estimula mi respuesta inmunológica, nutrición, sueño, etcétera, puedo tener yo también un equilibrio de mi salud. De tal manera que no, tampoco podemos nosotros decir que el estrés per se nos coloca en una situación de alto riesgo para poder producir alguna enfermedad, porque depende del caso particular y de las variables que son moduladoras para que podamos nosotros tener esa disregulación del sistema de defensa. En el cáncer se habla de la caída de una vigilancia inmunológica, es la hipótesis que se maneja para que se pueda producir el estrés, el cáncer en situaciones de estrés crónico. Por ejemplo, hay la activación de lo que se llama el eje HPA, hipotálamo pituitaria adrenal, y que se va a producir cuando estamos en situaciones de estrés una hormona que es la hormona liberadora de corticotropina, que va a generarse en la hipófisis, va a hacer que se genere en la hipófisis la adrenocorticotropina, y esa adrenocorticotropina, ACTH, va a impresionar las glándulas suprarrenales y se va a producir cortisol. En presencia del cortisol, la respuesta inmunológica se va a inhibir, porque los grupos corticoides inhiben la respuesta de defensa. Esto en términos fisiológicos normales, porque la respuesta inmunológica no puede ser una respuesta ad infinitum, sino que tiene un comienzo y un final. Sin embargo, lo que vemos es que cuando hay un estrés crónico, la respuesta del organismo es una activación del eje hipotálamo pituitario que hace que se comprometa la respuesta inmunológica. Baja entonces la y allí se puede propiciar cualquier tumor, se puede hacer que se pase inadvertida alguna célula tumoral que puede entonces colonizar y convertirse en un tumor en cualquier parte del organismo. Se ha visto entonces que el estrés puede ser al inicio de la enfermedad un factor de riesgo. ¿Bien? Factor de riesgo no es un factor causal. ¿Bien? Entra dentro del conjunto de causas que se pueden invocar para que se presente la enfermedad, pero no se puede invocar como una etiología directa de la enfermedad. ¿Bien? Y eso es muy importante porque hay una prédica muy extendida, muy generalizada, que si usted se estresa en forma crónica, se va a enfermar de cáncer. O sea, no hay documentación, no hay reportes escritos que se hayan publicado en revistas científicas indexadas, arbitradas, que digan que usted puede hacer un experimento con animales en laboratorio, colocarlo a altos niveles de estrés y ellos van a desarrollar un tumor canceroso. Eso hasta la fecha no se ha logrado hacer. Lo que sí se ha logrado hacer es que cuando un animal de experimentación tiene un cáncer y nosotros lo colocamos en situaciones de estrés crónico, ese animal tiene mayor probabilidad de desarrollar metástasis. Entonces, sí se ha visto que cuando los animales de experimentación están en estrés crónico, pueden desarrollar con más facilidad la metástasis. ¿Qué quiere decir eso? La movilización de células tumorales de una localización a otra del organismo. Para ello, tienen que hacer una serie de movilizaciones. Y esas movilizaciones, por ejemplo, la angiogénesis, está aumentada cuando hay situaciones de estrés. ¿Bien? Cuando hay situaciones de estrés, entonces hay un compromiso de la respuesta inmune celular. Veíamos
que hay una disminución de la vigilancia inmunológica, hay un aumento de la producción de células tumorales y metástasis, disminuye la capacidad de reparación del ADN de nuestras propias células, incluso hay un acortamiento de ciertos factores de la célula, hay una activación de virus oncogénicos y hay un aumento de la angiogénesis. Todos estos elementos conspiran para que se pueda dar con mayor facilidad la metástasis en el organismo. De tal manera que cuando nosotros estamos ante una situación de un diagnóstico de cáncer, es mucho lo que podemos hacer para disminuir la activación fisiológica del estrés, para disminuir la activación del estrés y, en consecuencia, poder disminuir la probabilidad de metástasis en esas personas. Igualmente, se ha visto que el estrés crónico tiene mucho que ver con el retardo en el proceso de cicatrización. Ese retardo en el proceso de cicatrización participan no solamente los aspectos psicológicos, sino también otros aspectos que se van a movilizar en el estrés de tipo crónico. De tal manera que la preparación para la cirugía es una actividad básica, fundamental, para que la persona que va a ser sometida a cirugía, que tiene cáncer y va a ser sometida a cirugía, o que tiene cualquier otra enfermedad, va a ser sometida a cirugía, que se le pueda preparar suficientemente, la persona va a ir con un estrés disminuido, con menor activación fisiológica y va a tener, por supuesto, una cicatrización mucho más rápida y el éxito terapéutico desde el punto de vista de la cirugía va a ser extraordinario. Hay una modulación neuroendocrina entonces en la progresión del cáncer. Se ha visto y se ha reportado en los estudios clínicos y de los animales que hay, que ahora apoyan la idea de que los factores psicológicos, como el estrés crónico, la depresión y la fatiga, o la falta de apoyo y la falta de apoyo psicosocial, pueden promover el crecimiento y progresión tumoral cuando ya está el tumor instaurado, no cuando se va a presentar por primera vez. Recientemente los estudios celulares y moleculares han empezado a identificar los procesos biológicos que podrían mediar tales efectos, estos efectos de la progresión de la enfermedad. Hay evidencia también que las natural killer o las naturales asesinas, nuestras células del sistema inmunológico, son capaces de ir en contra del tumor. Las células natural killer son claramente reactivas frente al estrés agudo, es decir, que el estrés puede aumentar la activación de las células natural killer. En el estrés crónico, por el contrario, están altamente disminuidas en número y función. Cuando nosotros vemos que el estrés crónico hay aumento, la mayor probabilidad de que la disminución de estas células en número y en funcionalidad. Puede ser que estén representadas en buen número, pero no actúan. Su acción es torpe. También los factores psicosociales como apoyo social mitigan los efectos del estrés en las células NK. La disminución de la célula NK una semana después de la cirugía es predictivo de recurrencia. Es decir, que cuando se hace la cirugía y se toma una muestra a las personas y se ve que hay una disminución, se puede predecir que puede haber recurrencia con mayor probabilidad. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando hay cirugía, decíamos, hay que preparar a la persona. Una preparación adecuada disminuye la activación fisiológica. Pero además de eso, nosotros tenemos que ver en postoperatorio, tenemos que también hacer un abordaje de la situación estresante. Entre otras, el control del dolor. Y ahí tenemos que estar dentro de nosotros, dentro del equipo, para que la persona no sufra dolor. Porque el dolor se convierte en un estrés crónico allí y hace que disminuya esa actividad de las natural killer.
hay en los años 80 y 90 hubo investigaciones importantísimas que se dieron con relación al uso de la psicoterapia para aumentar la supervivencia de las personas con cáncer. Luego, hacia el año 2000, en el año 2007, se hicieron investigaciones en donde esto se refutaba contundentemente y ya para esa fecha se vio que la psicoterapia no era capaz de aumentar la supervivencia en forma significativa, la supervivencia en las personas. La supervivencia en forma directa, tal como se había comprobado en los años 80 en estudios que se habían publicado. Eso quiere decir que nosotros trabajamos, decía que nosotros trabajamos en función de aumentar la supervivencia en forma indirecta, pero no en forma directa. ¿Bien? Es decir, que nosotros en forma directa, aumentando la calidad de vida de las personas, aumentando o disminuyendo, aumentando el apoyo social, por ejemplo, y disminuyendo la activación fisiológica del estrés, nosotros podemos tener entonces un aumento en actividad física, por ejemplo, de las personas que hay estudios que están relacionados con la supervivencia, es la actividad física, el cambio de la dieta saludable, también es bien importante que lo podemos nosotros observar en esas personas que tienen disminuido, o sea, tienen un estrés óptimo para participar en sus actividades cotidianas, etc. De tal manera que nosotros no podemos decir ahora que nuestra acción psicológica tiene un impacto directo, como lo tenía en los años 80, ningún programa de apoyo psicosocial puede ofrecer el aumento de la supervivencia de las personas. Eso no lo puede hacer en forma directa, lo hace en forma indirecta, mejorando la calidad de vida de las personas. ¿Bien? Entonces, no hay ninguna acción que se pueda ver en ese sentido en forma directa para aumentar esto. Ojalá existiera. Hay una actividad que es una acción, hay un comportamiento complejo que es muy específico, que es el comportamiento de la enfermedad. El comportamiento de la enfermedad lo observamos en todas las enfermedades, especialmente en el cáncer. Vemos cómo hay unos elementos que son el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6 y la interleuquina 1, que van a actuar a nivel central, y estas interleuquinas se movilizan cuando hay un proceso defensivo. Cuando nosotros estamos haciendo un proceso defensivo, se están produciendo estos factores mediadores solubles que van a mediar entre el proceso inmunológico. Él va a informar de lo que está haciendo, por decirlo de alguna manera. El sistema inmunológico informa de qué es lo que está haciendo, se lo informa a otras células para que haya un proceso defensivo secundario o específico, y además de eso, lo informa a nivel central. Y a nivel central se va a producir un comportamiento que tiene que ver con el ahorro de energía, para poder tener energía disponible para poder regenerar este proceso defensivo. ¿Cuáles son esos cambios que se van a dar en el comportamiento? Se va a dar fiebre, por ejemplo, por acción de la interleuquina 1. Se va a dar lentitud motora, deterioro del autocuidado, anorexia y adipsia, que es la disminución de las ganas de comer y de las ganas de tomar agua, la fatiga, letargo, cambios de ánimo y cognitivos, va a haber, incluso puede presentarse depresión, ansiedad, función de memoria, de memoria deteriorada, porque hay un foco abierto y poca memoria retentiva. Hay otros cambios que se pueden ver, como la activación del eje HPA, del que hablábamos, y una hiperalgia o una hiperalgesia. Esa hiperalgesia que tiene que ver con el aumento de la sensibilidad al dolor. Entonces, la persona está más sensible a cualquier dolor que le dé, y está más quejosa, que me duele aquí, que me duele allá, que será esto. Todo esto es consecuencia de estos mediadores químicos que se están generando en nuestro cerebro. Si nosotros tomamos a un sujeto normal que no tenga ninguna enfermedad y que esté bien en este momento, le inyectamos estos elementos a nivel central o a nivel periférico, le
colocamos factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 1, y van a presentar todo este cuadro, todo este cortejo de síntomas, los va a presentar en un comportamiento de la enfermedad típico, de manera que están mediados con estas interleuquinas. Nosotros entonces tenemos que hacer un abordaje de la persona con cáncer sabiendo que esto se va a presentar como unas características fisiológicas normales que van dirigidas a aumentar la energía disponible para el proceso defensivo. Y no quiere decir necesariamente que la persona esté peor. Entonces, ¿cuál es nuestra acción psicológica? La acción psicológica que vamos a emprender nosotros tiene que ver, por ejemplo, con disminuir el estrés, una de las metas centrales que tenemos. Porque el estrés inhibe la respuesta inmune y lo hace por varias vías. Una de las vías es por vía de los glucocorticoides, por la acción del GHPA. Entonces, allí vemos que entonces que se produce una inhibición de la inmunidad celular al suprimir la proliferación de linfocitos T y al inhibir la liberación de interleuquina 1, la sustancia que provoca el desarrollo de los linfocitos. También la liberación de catecolaminas estimula la liberación de células T supresoras que van a poner término a la respuesta inmunológica. En consecuencia, y en consecuencia colabora a reducir la respuesta inmunológica, por supuesto, porque es un limitante de la respuesta inmunológica. Y la liberación de noradrenalina produce un efecto de inhibición en el tejido linfático encargado de la producción de linfocitos. De manera que hay 3 mecanismos por los cuales el estrés puede disminuir la respuesta inmunológica. En consecuencia, tenemos que dirigir nuestra acción hacia la disminución de la activación fisiológica del estrés. El estrés y el sistema inmunológico, vemos que el estrés, la depresión y los pensamientos de indefensión producen efectos inmunosupresores clínicamente significativos. El estrés compromete la respuesta inmunológica en proporción directa a la intensidad del estresor. Mientras más fuerte, más invasivo es la situación estresante, más podemos ver la respuesta inmunológica pueda estar alterada. El estrés prolongado provoca una reducción de la respuesta inmunológica más potente que el agudo, aunque este sea más intenso. Si hay un estrés intenso, pero agudo, nosotros vemos que hay un aumento de la respuesta inmunológica. Si hay un estrés que puede ser pequeño, pero mantenido en el tiempo, la respuesta inmunológica está seriamente alterada. La capacidad de ejercer control sobre el estrés reduce el impacto o el efecto inmunosupresor. Ese control puede ser un control real o un control imaginario. Y allí entra lo que hablaba Lázaro y Forman sobre lo que es nuestra acción entonces va dirigida a 3 niveles. Nuestra acción como psicólogo, con el enfoque de la psicología, va dirigida a 3 niveles. A la prevención primaria, que tiene que ver con los aspectos dirigidos hacia el estresor. Entonces nosotros vemos que el estrés puede ser un elemento adyuvante, uno de los elementos de factores de riesgo, entonces nosotros podemos disminuir ese factor de riesgo. Entonces ese aspecto preventivo va dirigido a reducir el número e intensidad de los estresores. Ese es un objetivo colectivo. Si trabajamos en instituciones, si trabajamos en equipos de salud, etcétera, tenemos que hacer una acción preventiva en ese sentido. Luego tenemos una acción que va dirigida a una intervención secundaria o una prevención secundaria dirigida a la respuesta de estrés. Allí vamos dirigidos a lo que es una acción preventiva reactiva, que va a modificar la respuesta del individuo hacia los estresores. Es decir, nosotros vamos allí dirigidos a lo que es disminuir la respuesta de estrés. Y esa respuesta de estrés puede ser modificada por vía de lo cognitivo o por vía del entrenamiento en actividades psicobiológicas. Bien, relajación, respiración,
escuchar música, etcétera, etcétera. La reacción o la expresión emocional, etcétera, etcétera. Ese conjunto de actividades que podemos tener en esta área. Y las intervenciones. Hacemos entonces un tratamiento para minimizar las consecuencias dañinas de los estresores, ayudando a los individuos a afrontar de manera más efectiva estas consecuencias. Y esta es una acción absolutamente individual, tal como era la acción dirigida a la respuesta. ¿Bien? En términos de pensamiento, vamos nosotros a manejar todo lo que es ese mundo de los pensamientos irracionales para convertirlo en pensamientos racionales con relación a la representación del cáncer. ¿Cuál es el modelo que nosotros, ustedes pueden ver el modelo del PNI, de la psiconeuroinmunología y el estrés, y esos modelos de aplicación que podemos tener? Fíjense, tenemos para el cáncer, pero también VIH-Sida, para las alergias, la autoinmunidad, etc. ¿Y qué es lo que tenemos como aplicación en términos de salud? Tenemos para aplicación un arsenal de posibilidades para poder ayudar a la persona. Y ese arsenal de actividades son un arsenal de actividades de tipo psicológica. Es decir, la psiconeuroinmunología no tiene técnicas específicas, y esa es otra falacia que se ha vendido. Se dice, ay, la visualización es una técnica de la psiconeuroinmunología. Falso, de toda falsedad. La psiconeuroinmunología ni siquiera habla de eso. O sea, hay investigaciones, pocas investigaciones que se han hecho, pero no es de investigación básica de psiconeuroinmunología, son aplicadas, y son aplicadas del campo de la psicología hacia variables inmunológicas. Y ahí entran un conjunto de actividades, entre ellas la imaginación guiada. Bien, entonces son herramientas psicológicas. También se tiende a decir, en estos días me mandaron un proyecto de investigación de una tesis que se va a realizar en algún lado, no voy a decir personas ni nada, en algún lado. Me mandaron una tesis. Y la tesis dice, queremos que usted nos ayude y nos apoye con esto y nos oriente. Y el título era aplicación de la psiconeuroinmunología en pacientes con tal cosa. Y bueno, ya hay un error conceptual enorme. Usted no puede aplicar la psiconeuroinmunología como si fuera una técnica. Es así como decir, voy a aplicar la medicina o voy a aplicar el enfoque psicosomático a tal cosa para resolver tal cosa, pero ¿qué el enfoque psicosomático va a aplicar? O voy a aplicar psicología de la salud para tal cosa. Bueno, sí, pero ¿qué cosa de psicología de la salud usted va a aplicar para tal cosa? ¿Bien? Entonces, la psiconeuroinmunología no es una técnica, es un conjunto, es un área de investigación, y entre ellos puedo ver en ese abanico de posibilidades o ese paraguas de investigación, yo puedo tener técnicas que se aplican en la medicina, que se aplican en la psicología, para yo poder adelantar trabajo con personas. En este sentido, yo tengo desde actividad física que puedo propiciar, el apoyo social, que es variable, son constructos de tipo psicológico, el humor y la risa, la solución de problemas, la autoestima, la relajación, el sueño, la alimentación, la respiración, el afrontamiento, la asertividad. Y aquí cuando decimos alimentación y sueño, decimos conducta de sueño, conducta alimentaria, conducta que tiene que ver con la relación, etcétera, ¿no? Es decir, que vamos dirigidos a comportamientos o vamos dirigidos a técnicas que pueden propiciar la disminución de la activación fisiológica y que están ayudando en este sentido a abordar el cáncer. ¿Bien? Todos estos elementos se abordan desde una visión de acercamiento psicológica dentro de lo que podemos llamar el arte de la psicología. Ya no solo la técnica de la psicología, sino el arte de la psicología. Y en ese elemento hay un elemento amor importantísimo en la acción que vamos emprendiendo. Y yo quiero terminar con esto, con 3 aproximaciones al amor. De un cirujano cardiovascular, Dean Ornish, quien contempla dentro de los objetivos de un programa que él diseñó para candidatos a angioplastia,
él incluía enseñarles cómo ofrecer y recibir con más plenitud los sentimientos de amor. Bernie Siegel, un cirujano oncólogo americano, decía: estimo que toda curación está relacionada con la aptitud para dar y aceptar amor incondicional. Y Fernando Rísquez, nuestro psiquiatra venezolano, Fernando Rísquez, que ha fallecido, el maestro Rísquez, decía: yo defino al cielo como el sitio momento en que lo quieren a uno. Un buen médico, decía, y aquí vale decir un buen médico, un buen psicólogo, un buen terapeuta, es aquel que ayuda a otro ser a que se sienta en ese cielo. Y esa es la aproximación que nosotros como psicólogos, nosotros como trabajadores de la salud y de la salud mental en este sentido, hacemos día a día con nuestro arsenal técnico. Por una mano, nuestro arsenal técnico. Por la otra mano, nuestro arsenal de lo que es el arte de la psicología. Gracias. Muchas gracias, profesor, por la participación y por magistral clase, que aprendí mucho. Y sobre todo esos mitos, ¿no?, que hay en cuanto a la psiconeuroinmunología, que usted nos estaba afirmando allí, y que incluso, lastimosamente, hay colegas que no investigan y caen en ese campo. Es muy cierto, es lastimoso. Incluso personas con las que yo trabajé, lastimosamente, ¿no?, que venden una imagen de la psiconeuroinmunología que prácticamente es algo esotérico, prácticamente, ¿no? Y no hay nada de esotérico aquí. Todo está publicado y debe estar publicado. Y nuestra acción debe ceñirse a eso. No podemos estar inventando y ofreciendo cosas que no son, que no están realmente apoyadas en investigación. Hay muchas cosas que nosotros hacemos desde la psicología que están apoyadas en investigación. Y dentro de este enfoque es mucho lo que estamos haciendo. Incluso uno de los padres de la psiconeuroinmunología fue un psicólogo, Robert Eder. Robert Eder, un psicólogo eminente que luego le dieron 3 doctorados en Europa, en Estados Unidos, por su hallazgo, por esta investigación que hizo. Y lo nombraron presidente de la Sociedad Americana de Psicosomática. ¿Sí? Que todo esto no es nada nuevo, sino que es el discurso que se ha mantenido desde los años 50, 40, 50, de la teorización de la medicina psicosomática, que ya no es medicina psicosomática, sino el enfoque psicosomático, porque no es exclusivo de la medicina, sino de la medicina, es de la psicología y es de los trabajadores de la salud en términos generales. Bueno, muchas gracias, profe. Que todavía nos queda tiempo. Si quieren hacerle alguna pregunta de la clase al profesor, aprovechen. Hay preguntas, sí, pero en el chat, profe. ¿Cómo? Hay preguntas, en el chat. Sí. Ok, aquí hay 2 preguntas. Corporación Digital, excelente, profe, espléndida ponencia. A pesar de estas circunstancias, de cambio de rutina por la pandemia, hemos tenido una grandiosa oportunidad de este encuentro, formación de calidad a distancia, que probablemente si hubiésemos estado en régimen presencial hubiera sido casi imposible. Sumamente agradecida por su experiencia. Muy bien, gracias. ¿Qué más?
Todo claro por aquí, profe, muchas gracias. Gracias por la clase, profe, todo claro. Excelente, excelente. Bueno, como que no hay preguntas. Profe, pero yo sí tengo una pregunta. Bueno, más que una pregunta, eh, quería que usted, con toda la experiencia que tiene trabajando en el campo clínico, ya sea con sus pacientes y en el ámbito hospitalario, esta materia se llama rehabilitación, ¿no? Pero hacemos un recorrido por la psicología y la salud y sobre todo dándole énfasis a la medicina conductual. Porque nosotros somos el de la mención clínica, ahí en el Departamento de Psicología Clínica de la Escuela de Psicología, ¿no? Claro. Y nos sustentamos en las teorías de Skinner, de Cantor y varias terapias de primera, segunda y tercera generación, adaptándonos a los cambios, ¿no? Y al avance científico también en el campo de la psicología. En este orden de ideas, me gustaría que usted le diera una recomendación a estos estudiantes que están en el 10º semestre y están próximos a graduar y que quieran hacer su trabajo en el área hospitalaria, desde la medicina actual o de la rehabilitación u otra. ¿Qué les puede recomendar según su experiencia y su conocimiento? Bueno, hay muchos modelos interesantes que se puede hacer trabajo de investigación como tal. Por supuesto, hoy día es muy difícil hacer investigación en esta área. Nosotros, aunque fundamos el laboratorio en el año 99, hoy día está paralizado por situaciones de dinero, pues. Entonces, pero se pueden hacer algunas cosas interesantes. Por ejemplo, si quieren trabajar en el ámbito hospitalario, pueden hacer una tesis allí. En el ámbito hospitalario a veces se hacen exámenes de rutina que tienen que ver con movilización de algunas variables de tipo inmunológica. Entonces, pueden ustedes hacer un programa de intervención y ese programa de intervención relacionarlo con algunas variables que ya de rutina se les tengan que hacer a las personas, digamos, a los pacientes de X tipo, X características. Por ejemplo, podamos nosotros ver en en personas con cáncer. Ustedes pueden trabajar con personas con cáncer, hacer una intervención de relajación, digamos, puede hacer resignificación o cambio o reestructuración cognitiva de la representación de lo que es la palabra cáncer, etcétera, y ver cómo eso puede tener un impacto. Y luego ver cómo eso puede tener una movilización en algunos parámetros inmunológicos dependiendo de los exámenes que ellos se tengan que hacer de rutina. Y eso dentro de un equipo multidisciplinario pueden ustedes hacerlo y ahorrar dinero, porque no tienen que hacerlo ustedes, sino que ya se hace de rutina por la institución y entonces ustedes pueden utilizar esos resultados para poder relacionarlo con alguna acción de tipo psicológica. Pequeños pasos, pequeñas acciones pueden ser muy interesantes en ese sentido, ¿no? Nosotros cuando hicimos trabajo en coche, por ejemplo, ¿qué hicimos nosotros? En aquella época, por supuesto, teníamos financiamiento, etcétera, ¿no? Todos los recursos desde el punto de vista monetario y variables inmunológicas que eran muy costosas en aquella época, porque nosotros teníamos un médico dentro del equipo, teníamos inmunólogos, biólogos, médicos, psicólogos, estaba yo como psicólogo del equipo de investigación. Entonces nosotros lo que hicimos fue tener los parámetros inmunológicos, que los medimos por una parte, teníamos variables clínicas que lo hacía el médico neumonólogo, que hacía función pulmonar y también que hacía el control de los medicamentos, la cantidad de medicamentos que estaba consumiendo la persona. Y teníamos por otro lado la actividad que se estaba dando. Entonces tenemos diferentes grupos, un grupo de grupos controles, grupos placebo que se estaban dando allí en esa actividad y después pudimos comparar pues, qué era lo que había pasado con de manera que nosotros pudimos comprobar que tanto la función pulmonar como la caída, la caída
del el uso de inhaladores se veía. Teníamos, en aquella época pudimos tener un contador que le colocábamos a cada uno de los inhaladores que se le daban a los niños, se le colocaba un contador automático debajo del frasquito inhalador, se le colocaba y cada vez que él pulsaba se estaba contando. Al final de la jornada se podía ver cuántas veces a la semana, al mes, había inhalado. Y se veía cómo había en las personas, en los niños intervenidos, o sea, que se le había dado la intervención de autoestima, de actividades de autocuidado, etcétera, que un conjunto de actividades que tenía, y reestructuración de la imagen que se tenía con relación a la enfermedad y controles, elementos de controles que se le estaba dando a ellos con relación a la enfermedad, controles fantaseados con relación a ellos pudieron entonces disminuir, mejorar su función pulmonar, disminuir la ingesta de inhaladores y además de eso, cursaba por parámetros inmunológicos diferentes en esos niños. De tal manera que nosotros teníamos como todo el equipo, pero también podemos tener solamente un equipo clínico, podemos tener médicos oncólogos o podemos tener médicos neumonólogos y ellos entonces nosotros podemos calibrar qué es lo que estamos haciendo. Ellos hacen algunas determinaciones inmunológicas y nosotros podemos entonces hacer algún proyecto de investigación en ese sentido. Es decir, que siempre hay posibilidades que podamos nosotros hacer investigación en esa área, pequeños pasos, pequeños protocolos, no muy ambiciosos, pero que se puedan desarrollar en poco tiempo y como para una buena tesis de grado. Nosotros en Vargas, por ejemplo, tuvimos una experiencia con estudiantes de psicología que hicieron su tesis allí y cuando hubo el desarme de Vargas, nosotros estamos haciendo un protocolo de investigación también allí para determinar las variables inmunológicas de las personas con estrés postraumático. Entonces hubo un grupo que trabajó con depresión. Entonces, dentro de ese grupo que nosotros estábamos controlando, había un grupo con depresión, a que ya estábamos haciendo determinaciones. Entonces ellos hicieron un protocolo de intervención para disminuir la depresión y pudimos ver dos determinaciones. Y se vieron que habían diferencias significativas, que no solamente que había disminución de los indicadores de estrés, sino también que hubo movilización de la respuesta secretora en ese grupo. Por decir, fíjense, variables muy pequeñitas. Es decir, la intervención de tipo clásica sobre lo que es el aspecto cognitivo-conductual de la depresión, de Beck, por ejemplo, y por otro lado teníamos los indicadores de tipo inmunológico. Se pudieron cruzar y se dio una tesis espectacular, extraordinaria. Muchas gracias, profe. Por aquí hay otra pregunta que hace Genaro. Dice, profesor, ¿hay cabida para la espiritualidad desde la investigación aplicada en la respuesta de inmunosupresión o inmunoactivación? Claro. Sí hay cabida. Sí hay cabida. Lo que pasa es que tenemos que conservar la metodología. Por ejemplo, hay desarrollo conceptual de lo que es la espiritualidad. Y dentro de ese ámbito de espiritualidad hay una serie de escalas que se han hecho hoy día, ¿sí? Tomando la espiritualidad como un rasgo de personalidad, por ejemplo, ¿no? O sea, un rasgo de personalidad. Dentro de ese rasgo de personalidad hay lo que se llama la autotrascendencia. Y esa autotrascendencia se puede medir. O sea, hay protocolos para medir, hay escalas para medir esa autotrascendencia. Y ese sentido de trascendencia tiene además una localización cerebral. Entonces, nosotros podemos ver, por decir algo, ¿no? Por decir esto que puede ser metodológicamente viable, ¿sí? ¿Qué es de la espiritualidad? No nos vamos no vamos a decir que nosotros vamos a hacer un planteamiento
digamos, global de espiritualidad como una globalidad, no. ¿Qué de la espiritualidad? Ah, la autotrascendencia. Bueno, vamos a medir la autotrascendencia y vamos a ver cómo eso tiene una implicación si mejoramos la autotrascendencia o propiciamos o simplemente medimos el factor. Medimos cuáles son las personas que tienen mayor sentido de autotrascendencia y las que tienen menor sentido de autotrascendencia, pero además le tomamos algunos indicadores inmunológicos y vemos cómo está eso. ¿Bien? O si queremos ver, hacer alguna intervención, bueno, podemos ver qué son esos factores de autotrascendencia y podemos entonces hacer una intervención y ver cómo se movilizan la autotrascendencia y se movilizan algunos aspectos inmunológicos. Trabajando a lo mejor con personas que ya tengan que hacerse algunas determinaciones. Por ejemplo, puede ser personas que tengan alguna enfermedad crónica y que sean seguidas en una institución hospitalaria y que además yo pueda involucrarme con ese equipo de manera que me den esos resultados y yo pueda utilizar esos resultados. Digo por lo costoso que son el ponerse a hacer esa determinación. Entonces, se puede hacer dentro de las limitaciones que tengamos, puede hacerse un protocolo interesante, pero sí hay algunas cosas publicadas con relación a esto. Sí hay. Lo que tenemos que evitar es el aspecto especulativo. Por ejemplo, decir nosotros que la espiritualidad tiene que ver, o convertirnos nosotros en pastores, o en curas, o en sacerdotes, o en monjas, o lo que sea, para entonces decir, bueno, entonces nosotros nos vamos a rezar con los pacientes y hacemos tal cosa. No, eso no tiene ningún sentido. Porque nosotros no somos pastores, ni somos monjas, ni curas, ni nada. Somos psicólogos. Entonces, nosotros cabalgamos sobre lo que es una expresión conductual, que es la que nos interesa, que lo llamamos espiritualidad. Lo podemos llamar espiritualidad porque es la cantidad de veces que la gente va a un servicio religioso y lo medimos de esa forma. Con los que están publicados. No hay por qué tenerle miedo a eso. Cuando lo tomamos desde el punto de vista de lo que nos interesa a nosotros como científicos sociales, es la representación. ¿Bien? Desde el punto de vista como variables que ya están estudiadas, como un rasgo de personalidad, etc. Entonces, si lo logramos estructurar metodológicamente, todo es susceptible de ser investigado. No hay ningún problema si lo puedes sistematizar. Bueno, profe, muchas gracias. Antes de que se vaya a cerrar, le doy las gracias en el nombre del Departamento de Psicología Clínica. Fue una excelente clase. De verdad que estoy muy agradecido por ese conocimiento. Le quería preguntar si nos puede recomendar algunas referencias para que los muchachos sigan investigando sobre este tema, ya que seguro les quedó la inquietud. Y también cuando se termine de conversar, de exponer eso, Génesis va a concluir con un audio que le envió la profesora Esther Azual. Díganos, profe. Ok. Sí, bueno, lo que le iba a decir es lo siguiente, que estoy en deuda con ustedes con relación a la referencia. Se la voy a mandar. Lo que pasa es que he estado muy complicado por problemas personales y familiares, entonces no he podido ponerme a buscarlo, pero le voy a buscar una referencia para poder enviársela a alguno de ustedes, bien sea a la profesora o a usted, profesor. Se las voy a enviar para que usted la haga circular dentro del grupo y las tenga. ¿Cómo no? Sí, estoy en deuda con eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahorita Génesis nos va a mostrar el audio, porfa, para concluir. Okay. Sí, ya les muestro el audio, profe. Muchísimas gracias por la clase. Buenas tardes para todos. De parte del Departamento de Psicología Clínica, queremos extenderle un agradecimiento muy especial al profesor Pablo Canelones por haber dispuesto de su tiempo y conocimientos para acompañarnos en esta oportunidad con el interesante tema que nos ha tenido en esta tarde. Muchísimas gracias, profesor. Esperamos y le deseamos el mayor de los éxitos. Igualmente, esperamos que haya sido de provecho a cada uno de nuestros estudiantes de rehabilitación. De esta manera, pues concluimos la actividad, agradeciendo su participación y esperando que en futuras ocasiones el profesor también pueda compartir con nosotros.
Un abrazo, profesor. Saludos cordiales de todos los profesores del departamento. Bueno, muchachos, pueden abrir el micrófono para darle las gracias al profe y que él se despida. Gracias, profe. Gracias. Gracias a ustedes. Quedo a su disposición, por supuesto, para apoyarlos. Gracias, profe. Gracias, profesor.